A finales del siglo XIX, el mundo se encontraba en una fase de transición sin precedentes. La revolución industrial no solo había cambiado la forma en la que se trabajaba, sino también la mentalidad de las personas. La idea de que alguien podía salir de la pobreza mediante el trabajo duro, la educación y una mentalidad adecuada comenzaba a calar hondo. Estados Unidos se estaba convirtiendo rápidamente en la tierra de las oportunidades. Los magnates como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller y Henry Ford no solo acumulaban riqueza, sino que también marcaban un nuevo paradigma, el del éxito personal como objetivo de vida. En ese contexto, nacía Napoleón Hill, un hombre que no solo aspiraba al éxito, sino que dedicaría toda su vida a estudiar su esencia, sus patrones y su replicabilidad. Napoleón Hill fue más que un autor. Fue un pionero del desarrollo personal. Su nombre es sinónimo de pensamiento positivo, autosugestión y visualización. Su obra, Think and Grow Rich, publicada en 1937, ha influenciado a millones de personas y sigue siendo uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Pero lo que pocos conocen es la historia que hay detrás de ese libro, las dificultades que enfrentó Hill, su lucha interna, su investigación de más de 20 años y su relación con grandes figuras del éxito que lo inspiraron. Su legado no se limita a frases motivacionales, se trata de un cuerpo de principios prácticos diseñados para transformar vidas. Cuando Napoleón Hill nació en 1883, los Estados Unidos estaban cambiando a una velocidad vertiginosa. La reconstrucción del país después de la Guerra Civil, el crecimiento del capitalismo, la urbanización acelerada y la migración masiva conformaban un entorno desafiante pero fértil para la ambición. Hill, nacido en el seno de una familia humilde en Virginia, se desarrolló en una sociedad llena de contrastes, pobreza rural y riqueza urbana, tradición y modernidad. Este contexto lo moldeó profundamente y fue clave para su visión del éxito como algo alcanzable mediante la mente. A principios del siglo XX, las ideas de autoayuda comenzaron a ganar fuerza. Figuras como Ralph Waldo Emerson, William James y Orison Swett Marden ya hablaban del poder de la mente y la autosugestión. Pero faltaba alguien que sistematizara ese conocimiento, lo investigara científicamente y lo hiciera accesible a las masas. Hill sería ese puente. Inspirado inicialmente por su trabajo como periodista y más adelante por su encuentro con Andrew Carnegie, él se propuso descubrir qué hacía exitosas a las personas. No como teoría, sino como práctica de vida. En un mundo en donde el acceso a la educación formal era limitado y el éxito parecía reservado para los poderosos, Hill entendió que lo que faltaba no eran oportunidades, sino comprensión. ¿Por qué unas personas alcanzaban grandes logros y otras no, aún teniendo similares condiciones? Su misión sería encontrar ese patrón, codificarlo y enseñarlo. Para ello, recorrería un camino arduo, lleno de obstáculos, aprendizajes y momentos de iluminación. Su propósito no era solo mejorar su vida, sino dotar a otros de las herramientas para transformar la suya. La promesa de Hill al mundo. A lo largo de su vida, Hill mantuvo una promesa que le hizo al magnate Andrew Carnegie: dedicar su existencia a investigar y divulgar las leyes del éxito. No por dinero, sino por un propósito superior. Así nació la semilla de una de las obras más influyentes del siglo XX. Pero antes de llegar allí, tuvo que atravesar una vida compleja, con momentos de extrema pobreza, fracasos, decepciones y dudas. Cada experiencia lo acercó más a la comprensión profunda de lo que realmente significa tener éxito. Nacer en la adversidad. La infancia de Hill. Napoleón Hill nació el 26 de octubre de 1883 en una cabaña de madera en el pueblo de Pond, en el condado de Wise, Virginia, en medio de los Apalaches. Su familia vivía en condiciones humildes, marcadas por la precariedad rural. Su madre falleció cuando él tenía apenas 9 años, una tragedia que lo marcó profundamente. Su padre, aunque trabajador, era rudo y de carácter severo. La dureza del entorno y la carencia de afecto forjaron en el joven Napoleón una mezcla de rebeldía, imaginación y deseo de superación que lo acompañaría toda su vida. La llegada de su madrastra, Marta, fue un punto de inflexión. Ella vio en el niño algo especial, una chispa de inteligencia que solo necesitaba guía. Le compró libros,
lo animó a escribir y le inculcó la idea de que él podía lograr cualquier cosa. Fue ella quien lo convenció de que la pobreza no era un destino, sino una circunstancia. Esta influencia maternal y amorosa cambió la dirección de la vida de Hill y plantó en él una semilla de ambición que más tarde crecería con fuerza. A los 13 años, Hill comenzó a escribir para un periódico local. Su habilidad con las palabras lo convirtió en un reportero prometedor, y esta experiencia temprana le enseñó el valor de observar, escuchar y narrar con precisión. Lo que para otros era un simple empleo, para él fue una ventana al mundo. A través del periodismo, Hill conoció personas de todo tipo, desarrolló curiosidad por las historias de vida y empezó a preguntarse, ¿por qué algunos triunfan mientras otros fracasan? A pesar de sus sueños, las limitaciones económicas lo obligaron a interrumpir sus estudios formales en varias ocasiones. Intentó estudiar Derecho, pero no pudo costear la universidad. Frustrado, empezó a saltar de un empleo a otro, desde vendedor hasta encargado de minas. En cada uno de esos trabajos, observaba cómo se comportaban las personas exitosas y cómo pensaban los líderes. Su mente analítica no se detenía. Las circunstancias no eran favorables, pero su determinación era inquebrantable. El encuentro con Andrew Carnegie. El punto de inflexión definitivo llegó cuando Hill recibió el encargo de entrevistar a Andrew Carnegie para una revista. Esta entrevista, que debía durar unos minutos, se extendió por 3 días. Carnegie, impresionado por la inteligencia y ambición del joven Hill, le propuso una tarea monumental: investigar durante 20 años las vidas de las personas más exitosas de la época y descubrir los principios comunes de su éxito. No habría pago inmediato. Solo la promesa de un legado y el apoyo moral de uno de los hombres más poderosos del mundo. La gran misión de su vida. Hill aceptó el desafío sin dudar. Así comenzó un camino de 2 décadas, viajando por todo el país, entrevistando a magnates, inventores, políticos, empresarios y pensadores. Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt, entre muchos otros, fueron objeto de su análisis. Pero no era solo recopilar biografías, Hill buscaba patrones, hábitos, decisiones, estados mentales y filosofías que pudieran replicarse. Los primeros años de investigación. Durante sus años de investigación, Hill vivió en la cuerda floja económica. Muchas veces estuvo al borde de la pobreza, y en más de una ocasión fue víctima de estafas, promesas incumplidas y proyectos fallidos. Pero su compromiso con la visión de Carnegie nunca decayó. Empezó a desarrollar lo que él llamó la filosofía del éxito, basada en conceptos como la autosugestión, el propósito definido, la fe en uno mismo y la perseverancia. Los fracasos que forjaron su carácter a lo largo de estos años, Hill también emprendió varios negocios que fracasaron. Publicó algunos escritos sin éxito, y pasó por momentos de depresión. Sin embargo, cada fracaso le dio más material para su teoría. Descubrió que todas las personas exitosas habían fracasado antes, y que el verdadero éxito requería atravesar el dolor sin rendirse. Esta idea no solo lo fortaleció, sino que se convertiría en uno de los pilares de su obra. La primera formulación de su filosofía. En 1928, Hill publicó La Ley del Éxito, una obra extensa y ambiciosa en la que resumía sus hallazgos en 16 lecciones. Aunque no tuvo la repercusión masiva que esperaba, fue el primer intento serio de sistematizar el éxito como ciencia. Esta obra sería la base de su trabajo posterior. La crítica lo recibió con interés, y varias figuras influyentes comenzaron a prestarle atención. Pero aún faltaba la obra que lo catapultaría a la inmortalidad. La crisis que casi lo destruye a inicios de la Gran Depresión, Hill lo perdió casi todo. Sus ingresos se evaporaron, su reputación quedó en entredicho, y estuvo a punto de abandonar su misión. Fue entonces cuando él mismo aplicó los principios que enseñaba, se reprogramó mentalmente, visualizó el éxito y redefinió su propósito. Esta experiencia no fue solo transformadora, fue vital para que pudiera escribir su obra maestra desde la experiencia, no desde la teoría. El nacimiento de Think and Grow Rich en 1937, después de años de lucha, Hill publicó Think and Grow Rich, Piense y hágase rico.
El libro condensaba sus entrevistas, investigaciones y vivencias personales en 13 principios de éxito. La obra no era solo un libro, era una herramienta, un sistema, un camino. Fue un éxito inmediato, vendiendo millones de copias y convirtiéndose en el manual por excelencia de emprendedores, líderes y visionarios. Napoleon Hill, al fin, había logrado no solo su propósito, sino también un impacto duradero en el mundo. Reconocimiento, legado y preparación para el impacto global. Con el éxito del libro, Hill comenzó a dar conferencias, colaborar con gobiernos y asesorar a empresarios. Se convirtió en una figura pública respetada, admirada y seguida por miles. Pero su ambición nunca fue la fama ni la fortuna, fue siempre transformar vidas. Sabía que su mensaje trascendía su época, y su visión era que generaciones futuras aprendieran a pensar por sí mismas y a usar su mente como la herramienta más poderosa que existe. El principio del deseo ardiente. Para Napoleon Hill, todo empieza con el deseo. No cualquier deseo, sino uno tan intenso que se convierte en obsesión constructiva. Él observó que cada persona exitosa que entrevistó tenía una visión clara de lo que quería lograr. No era un simple capricho ni una fantasía pasajera. Era una meta tan vívida que ardía en su interior día y noche. Hill aplicó esta idea desde joven, alimentando su ambición de convertirse en escritor e influenciador del pensamiento humano, incluso cuando su entorno le decía que era imposible. El deseo ardiente, decía Hill, no admite excusas. Es la base de toda acción exitosa. ¿Fe inquebrantable y autosugestión? Hill sostenía que sin fe, el deseo muere. Pero la fe, para él, no era solo espiritual, sino también psicológica. Creer en uno mismo es un músculo que se entrena. A través de la autosugestión, la repetición consciente de afirmaciones positivas, Hill enseñaba a reprogramar la mente. Él mismo escribió sus objetivos cada día, se repetía frases poderosas frente al espejo y eliminó el lenguaje negativo de su vocabulario. Su éxito fue el resultado de una fe deliberada, construida, reforzada. No se trataba de tener esperanza, sino de cultivar certeza. Conocimiento especializado vs educación formal. Uno de los postulados más revolucionarios de Hill fue que la educación formal no garantiza el éxito. Lo que sí lo hace es el conocimiento especializado, aplicado con inteligencia. A pesar de haber abandonado sus estudios universitarios, Hill se convirtió en un experto en éxito porque se sumergió en el aprendizaje continuo. Leía vorazmente, entrevistaba a los mejores y ponía a prueba sus ideas. Para él, el conocimiento no es poder, sino potencial de poder. Solo al organizarlo y usarlo con propósito se convierte en una fuerza real. La imaginación como herramienta de creación. Hill entendía la imaginación como una capacidad práctica, no artística. A través de ella, las personas visualizan futuros posibles y crean soluciones nuevas. Usaba dos tipos de imaginación, la sintética, reorganizar ideas existentes, y la creativa, acceder a ideas nuevas por inspiración. Fue mediante la imaginación que Hill anticipó su éxito, diseñó sus proyectos y escribió sus libros. Visualizaba su éxito incluso cuando no tenía dinero ni editor. Enseñaba que todo logro empieza en la mente, y que la imaginación era el plano arquitectónico del éxito. Planificación organizada y persistencia. Una idea sin plan es una ilusión. Hill era enfático: quienes triunfan no solo desean, sino que planifican. Definen metas, crean hojas de ruta, corrigen errores y perseveran. Él mismo desarrolló sistemas para escribir, investigar y promover sus obras, con horarios estrictos y objetivos medibles. Fracasó muchas veces, pero cada intento fue seguido de un nuevo plan. Para Hill, la persistencia no es insistencia ciega, sino la capacidad de reajustar sin rendirse. Era metódico, disciplinado, y transformó la planeación en una ciencia personal. El poder del Mastermind. Uno de sus conceptos más influyentes fue el del Mastermind Group, una alianza de mentes con un propósito común. Hill descubrió que ninguna gran figura del éxito trabajaba sola. Ford tenía a Edison. Carnegie tenía a Schwab. Él mismo se rodeó de mentores,
editores y pensadores que lo retaban intelectualmente. La sinergia mental de un grupo comprometido genera ideas, apoyo emocional y soluciones que una persona sola no logra. Hill enseñó a formar estos grupos para amplificar la inteligencia colectiva y acelerar el crecimiento personal. Decisión firme frente a la duda paralizante. La indecisión es, según Hill, uno de los mayores enemigos del éxito. Estudió cómo los grandes líderes tomaban decisiones rápidas y las sostenían con determinación. En cambio, las personas fracasadas postergaban, dudaban o cambiaban de rumbo con facilidad. Él mismo tomó decisiones radicales: abandonar la universidad, invertir su vida en una misión sin paga, autopublicar su obra. Cada una fue tomada con coraje, aún en medio de la incertidumbre. Decidir es arriesgar, pero también es asumir el control del destino. ¿Superar el miedo, el enemigo invisible? Hill identificó 6 grandes miedos que paralizan: el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor, a la vejez y a la muerte. Para él, el miedo era una construcción mental que debía ser desmantelada. Lo logró mediante afirmaciones diarias, control emocional y exposición gradual a sus temores. Enseñaba que no se trata de eliminar el miedo, sino de actuar a pesar de él. Solo enfrentando el miedo se alcanza la libertad interior necesaria para triunfar. El misterio de la transmutación sexual. Uno de los principios más polémicos de Hill fue la transmutación sexual, la capacidad de canalizar la energía sexual hacia la creatividad y la productividad. Observó que muchos hombres exitosos desarrollaban sus mayores logros después de los 40 años, cuando esa energía se redirigía desde el impulso físico hacia el propósito mental. Hill recomendaba moderación, enfoque y sublimación de los deseos hacia metas más elevadas. No hablaba de represión, sino de redirección de energía vital. ¿El subconsciente como terreno fértil del éxito? Hill descubrió que el subconsciente es el gran filtro entre los pensamientos y los resultados. Todo pensamiento repetido se convierte en creencia, y toda creencia en acción. Por eso, insistía tanto en la repetición positiva, la visualización y el control del diálogo interno. Él mismo reescribía su visión del éxito y la repetía cada noche antes de dormir. Sembraba en su mente imágenes de triunfo para cosechar resultados en la vida real. El subconsciente, decía, nunca duerme y siempre obedece. El cerebro como estación de transmisión. Para Hill, el cerebro humano era una antena capaz de captar pensamientos, vibraciones e ideas del entorno. Creía que cuando uno se conecta con personas afines, con metas claras y mente positiva, se sincroniza con una frecuencia de éxito. Su teoría anticipó ideas modernas de neurociencia y psicología social. Para él, la mente debía estar limpia, enfocada y abierta para captar inspiración. Así fue como muchas de sus ideas le llegaron en momentos de claridad o meditación profunda. El sexto sentido más allá de la lógica. El principio final de Hill era el más espiritual, el sexto sentido. Lo describía como una guía interna que aparece solo cuando los otros principios están en armonía. No es intuición básica, sino una inteligencia superior que se activa mediante práctica y crecimiento personal. Hill aseguraba que muchas de sus decisiones más exitosas vinieron de escuchar esa voz interna. Enseñaba a sus lectores a desarrollar esta capacidad mediante la meditación, la reflexión y la conexión con un propósito superior. Napoleón Hill como ejemplo viviente de su filosofía. Todos estos principios no fueron solo teoría. Hill los aplicó a su vida, una y otra vez, incluso cuando todo parecía perdido. Perdió fortunas, amistades, reputación. Cayó y volvió a levantarse. Pero nunca abandonó su misión. Su vida fue prueba de que el éxito es una construcción mental, emocional y espiritual. Su liderazgo fue silencioso pero poderoso, basado en el ejemplo, no en la autoridad. Enseñó al mundo a pensar y actuar como los grandes, y con ello se ganó su lugar en la historia del pensamiento humano. Lecciones aplicables hoy: mentalidad, hábitos, principios. La vigencia de Napoleón Hill en el siglo XXI. Más de 80 años después de la publicación de Think and Grow Rich, sus ideas no solo siguen vigentes, sino que se han multiplicado.
En un mundo hiperconectado, competitivo y cambiante, los principios de Hill ofrecen un ancla, una brújula interna. Emprendedores, líderes, deportistas y artistas aún beben de su sabiduría. Su visión del éxito como construcción mental ha sido validada por la psicología moderna, la neurociencia y el coaching de alto rendimiento. Hoy, más que nunca, sus enseñanzas ofrecen herramientas prácticas para construir una vida con propósito. El propósito definido como motor del éxito. En una época donde la distracción reina, tener un propósito claro es revolucionario. Hill enseñaba que todo éxito nace de una meta específica, visualizada con intensidad y sostenida con acción. Este principio es aplicable hoy tanto para quien quiere emprender un negocio, escribir un libro o mejorar su salud. Definir con exactitud qué se quiere lograr, cuándo, cómo y por qué, transforma la voluntad en dirección. La claridad elimina la parálisis y convierte la energía dispersa en poder concentrado. La disciplina mental como ventaja competitiva. En un mundo donde las emociones suelen gobernar las decisiones, Hill enseñaba a dominar la mente. Controlar el diálogo interno, elegir pensamientos constructivos, cultivar la fe y erradicar el miedo son habilidades esenciales hoy. La disciplina mental, una práctica que requiere atención diaria, se ha convertido en una ventaja competitiva. Aquellos que la desarrollan enfrentan la adversidad con más resiliencia, toman decisiones más acertadas y mantienen la motivación incluso cuando las circunstancias externas cambian. Visualización y repetición como herramientas de reprogramación. Los estudios actuales de neuroplasticidad han confirmado algo que Hill intuía: el cerebro cambia con lo que pensamos repetidamente. Visualizar objetivos, repetir afirmaciones, crear imágenes mentales positivas reprograma el subconsciente. Esta técnica puede aplicarse hoy en el deporte, en la empresa o en la vida personal. Hill fue precursor de una práctica que hoy forma parte del entrenamiento mental de CEOs, atletas olímpicos y artistas de élite. El círculo de influencia Mastermind moderno. El principio del Mastermind cobra más valor en una era de redes y colaboración. Hoy, construir un entorno de personas que compartan tus valores, que te reten intelectualmente y te inspiren, es una de las claves del crecimiento. Hill proponía encuentros frecuentes, conversaciones significativas y lealtad mutua. Hoy, esto se puede lograr con mentorías, grupos de estudio, masterminds digitales o equipos de trabajo. El entorno mental moldea el destino individual. El hábito de decidir con valentía. La toma de decisiones es uno de los mayores retos de la vida moderna. Hill insistía en decidir con rapidez, valentía y coherencia. Esta práctica evita el desgaste mental y fortalece la identidad. Hoy, la indecisión paraliza a millones de personas que posponen sus sueños esperando certezas. El consejo de Hill sigue firme: actúa con la mejor información disponible, pero actúa. El movimiento genera claridad, y la decisión te convierte en protagonista de tu vida. Persistencia como superpoder. En una era de gratificación inmediata, la persistencia es un arte olvidado. Hill enseñaba que todos los grandes logros son consecuencia de seguir intentando cuando otros se rinden. Él mismo fue rechazado, ignorado y ridiculizado durante años. Pero nunca dejó de escribir, de pensar, de actuar. Hoy, la persistencia sigue siendo uno de los diferenciadores clave entre quienes llegan lejos y quienes se detienen al primer obstáculo. Es un hábito que puede entrenarse, y un rasgo que define a los triunfadores. ¿El poder de servir a otros? Aunque a menudo se le asocia con riqueza material, Hill entendía el éxito como servicio. Enseñaba que la verdadera grandeza viene de ayudar a otros a crecer, de compartir conocimiento y de generar valor. Este principio es más relevante que nunca. En una economía donde la reputación y la confianza son moneda fuerte, quienes sirven con integridad, generosidad y autenticidad construyen carreras duraderas. Hill nos recuerda que el éxito individual solo tiene sentido si mejora la vida de los demás. ¿Un legado para todos los tiempos? Napoleón Hill falleció en 1970, pero dejó un legado inmortal. Su obra no fue simplemente un libro, sino un sistema de pensamiento que empodera al ser humano a tomar control de su destino.
Cada página de Think and Grow Rich es una invitación a elevar la conciencia, a desafiar los límites autoimpuestos y a construir una vida con intención. Hoy, su mensaje resuena más fuerte que nunca: el éxito no es cuestión de suerte, ni de talento, ni de cuna. Es el resultado de una mente bien entrenada, un propósito bien definido y una acción bien dirigida. Su vida es prueba viviente de que, efectivamente, todo empieza con un pensamiento. Aprende de los grandes éxitos, comparte, suscríbete y comenta para que historias como estas lleguen a más personas, en alguna encuentre la chispa que los haga tomar acción. Gracias por ver hasta el final.